a hablar de la funcionalidad de lo que es una emoción. Quiero dejar algo claro para siempre, y esto es lo que más podríamos entender. Esto es independientemente del género, que aunque vamos a dedicarnos más a lo masculino que a lo femenino por el mes del padre en Colombia, por lo menos, aunque el Día del Padre se corrió la fecha oficial, pero no importa, el mes sigue siendo. Y es que todas las emociones son en sí mismas necesarias, pero pueden ser útiles o pueden ser tóxicas. No las clasificamos de buenas o malas, sino útiles o tóxicas. Y en su manifestación las dividimos en dos grandes grupos. Un grupo de emociones que llamaríamos las emociones desde un punto de vista práctico de supervivencia, que son de defensa, donde está el miedo, donde está la tristeza, donde está la rabia, que son emociones que necesitamos y que son primarias además. Y las otras son de protección y las llamaríamos de bienestar, y que son unas emociones que si le damos un suficiente tiempo nos generan más bienestar. El ser humano mide de dos modos, cualquier animal lo puede ver uno fácilmente para que lo entendamos. Un modo se llama supervivencia, otro se llama bienestar. Que estamos en modo supervivencia, sobrevivimos, pero estar en modo supervivencia 24 horas al día no tiene sentido, si no, no dormimos. Un animal come, un animal duerme y es feliz, no necesita nada más. Un ser humano garantiza su supervivencia comiendo, durmiendo, no teniendo dolor y se preocupa de miles de cosas que pasaron o que van a pasar. Entonces, por eso es tan importante entender la funcionalidad de las emociones. La vez pasada les enseñábamos a ustedes que las emociones tienen cuatro dimensiones distintas en cualquier persona. Una dimensión de la emoción, una emoción como tal puede tener esas cuatro dimensiones, cualquiera. Entonces, una es lo que yo siento. Siento tristeza. Entonces, ¿qué es la tristeza? La siento. La otra dimensión es lo orgánico, ¿qué hace la emoción en mi cuerpo? Lo otro es para qué ocurre y lo otro es cómo la expreso. La semana entrante vamos a hablar de las emociones en lo orgánico. Hoy voy a hablar de la funcionalidad, para qué existe esa emoción. Entonces, la semana entrante nos dedicamos a por qué cuando no usamos la emoción de la rabia nos duelen los músculos de la espalda, o por qué cuando nos da gastritis porque estamos preocupados. Pero eso es lo que ocurre en mi cuerpo. Ahora quiero hablar de para qué están las emociones. Las emociones están para que las usemos, así de sencillo. No para que las intelectualicemos, sino para que las sintamos y las podamos usar. Cuando las podemos usar, conscientemente dejan de tener dominio sobre nosotros. Y este es un error fundamental del ser humano. El ser humano no quiere sentir las emociones y todas tienen una funcionalidad. Empecemos por la tristeza y el miedo, que son las que menos nos gusta sentir, porque creemos que son malas. Y mucha gente las clasifica como emociones negativas. Por favor, si alguien sigue esto que les estoy contando, quiero que descarten la idea de que una emoción es mala. Una emoción es útil cuando se emplea para lo que es. Una lata es útil cuando la empleamos para lo que es, un bolígrafo, un reloj, lo que sea. O es tóxica o inútil si no la sabemos usar, pero puede llegar a ser tóxica cuando la sobreusamos y nos inundamos de esa emoción, porque cada emoción tiene una respuesta sensorial que sentimos, orgánica, que vamos a hablar en 8 días, y una expresión que es muy importante dentro del orgánico, cómo la expresamos. Si yo la expreso, la emoción tiene un calibre totalmente distinto. Si yo, por ejemplo, tengo tristeza y la expreso, es muy diferente de que tengo tristeza y me la guardo. Pero hoy solo voy a hablar para qué existe la tristeza y cada emoción. Bueno, la tristeza, aunque suene raro lo que voy a decir, empecemos por ahí, no es una emoción triste. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es el cuento? No. Yo la interpreto como triste, como un aspecto negativo. Pues la tristeza tiene una función esencial. Es mirar hacia lo interior. Cuando uno está triste, de hecho, cuando uno está triste, uno no está, ¡eh! ¡Qué tristeza! Quiero ver el mundo. No. Cuando uno está triste, el cuerpo, porque es muy importante entender que como yo pienso y siento emociones, como respiro y como es mi postura corporal, van de la mano. Es muy difícil tener tristeza haciendo esto. Es porque el cuerpo y respirando de una manera distinta. Es mucho más fácil tener tristeza con la cabeza hacia abajo, con pausa en la respiración. De hecho, cuando uno llora con llanto de tristeza es diferente. La otra vez hablamos del llanto y es una respiración que no termina de ser completa. E incluso para liberarla hacemos suspiros.
Ah, ah, para poder terminar de liberar, porque en la tristeza lo que estamos haciendo es yendo hacia el interior. La tristeza tiene una funcionalidad muy importante, o sea, para algo existe. Yo quiero que nos quitemos, ustedes acuérdense de la película Intensamente, si no la han visto, vayan a verla en de Walt Disney. Es una película hace unos 5 años, creo, no estoy seguro del tiempo, pero hace varios años. Prepandemia, ahora toca decir hace, antes de coronavirus. Y DC después de coronavirus, es hace, antes de coronavirus. No antes de Cristo, que eso fue hace 2000 años, sino esta época. Lo que quiero decir es que esta película nos muestra cómo funciona. A ver, dice, yo hoy estoy muy triste, pero no puedo llorar, tengo endurecido el corazón. Eso no es del todo sabio, porque si estás triste, no, digo no es del todo sabio, porque endurecido el corazón es lo que no es sabio. Estar triste es natural. Estar triste es estar triste. La fisiología nos lleva siempre a sentir emociones. Entonces, si estoy triste, lo que puedo hacer es mirar mi interior, porque la tristeza es un movimiento, como les decía, moverse. ¿A dónde me mueve la tristeza? La tristeza me mueve fundamentalmente hacia adentro y hacia todos mis recuerdos. De hecho, cuando uno está en tristeza se acuerda de todo. Y se acuerda, pero aquí viene lo interesante, uno lo valora. Ay, cómo era de bonito estar, pero ya no está. Cómo era de bueno cuando podía, pero ya no puedo. Fue eso de doloroso, entonces también siento lo mismo. O sea, la tristeza no da la valoración de lo que siento. Yo le doy valoración a lo que siento. La tristeza me hace sentir que el mundo interior es lo más significativo en este momento y que debo mirarlo. Puedo rechazar la tristeza y no querer estar triste y no querer estar triste y me emborracho para no estar triste y hago cosas para no estar triste y me consigo otra pareja para la tristeza de la otra y ya. Pero eso no sirve porque no estoy usando la tristeza. En cambio, si viene la tristeza, vamos a poner un ejemplo en el duelo. En el duelo, antes cuando veía a la persona que ya no está, si se murió una persona, y la veía el animalito, la pareja, la persona que ya no está. Cuando la veía, esa persona, yo le había dado el valor de que me hacía sentir feliz. Como no la veo y no la encuentro afuera, no la reflejo en esa imagen externa, sino tengo que ir hacia mi interior. Entonces debo ir hacia mi interior y encontrarla. La tristeza me hace recordarla. Llegará un momento en que esa tristeza te lleve a otra emoción que es mucho más completa, que es un sentimiento, una emoción, un pensamiento cargado de emociones, es un sentimiento que se llama gratitud. La tristeza tiene áreas del cerebro, no me voy a meter por ahí, porque los confundo y yo quiero que darles cosas prácticas y si me voy a hablar de cada área del cerebro que se involucra, eso es súper aburrido para muchos y sobre todo se pierde. Me interesa es algo más simple. La tristeza me lleva al interior y me hace ver algo que está faltando. Me falta, me falta alguien, me falta algo, recuerdo algo que me hace a recordar que me hace falta algo, me hace falta y entonces me vuelvo a poner triste porque me acuerdo el día que se fue, me acuerdo el día que se murió, me acuerdo el día que se perdió, me acuerdo el día que me dijo que nunca más, me acuerdo el día que se la vi con la otra, con el otro, eso me da tristeza, me hace ir al interior y me meto al interior. Entonces la funcionalidad de la tristeza es que tú vayas a tu mundo interior. Yo quiero decir algo que es muy importante. Todos nacemos siendo parte de alguien y de algo. No nacemos en un huevito, sino dentro de un vientre materno, con un cordón umbilical y unidos a la vida gracias a la madre, que nos da los sustentos suficientes para sobrevivir en un medio acuático. Somos seres acuáticos los primeros 9 meses de vida y luego seguimos dependiendo del agua para vivir. Y durante ese periodo de tiempo después de nacer, estamos totalmente contenidos y controlados por lo menos por 2 o 3 años, idealmente por lo menos dos, y puede ser, ojalá, o sea, con más, pero por lo menos 2 años, totalmente dependientes de la mamá. Puede ser de un papá, pero la mamá es la que nos da comida, por lo menos de su cuerpo. Entonces, la tristeza tiene una base esencial de ese primer desprendimiento. Me salí de la unidad, me fui de que yo me sentía contenido, mimado y amado. Y cada vez que pierdo la sensación de completud, aparece la tristeza. La tristeza, paradójicamente, es una emoción que si la sé usar, me lleva a hacerme sentir completo para mí mismo. No es algo que sea, y esto es muy importante entender, malo.
El tema es si yo no la sé usar y me quedo en ella, o si no la quiero sentir y la rechazo, ambas no tienen sentido. Tiene sentido es que yo sepa que la tristeza me hace ver un vacío que todos sentimos, que alguien en algún momento llenaba, mi mamá, mi hermano, mi pareja, el perrito, el gatito, el dinero, el equipo de fútbol, la religión, el candidato político, lo que quieran. Me llenaba una expectativa, una ilusión, pero estaba simplemente tapando un vacío. Lo que quiero decir es que todos tenemos un vacío existencial. Esto es lo más importante. Por eso les decía, venimos con una madre y nos sentimos completos, luego nos sentimos vacíos y lo seguiremos teniendo toda la vida. Y lo que hace cualquier cosa que tengamos en la vida es llenar ese aparente, llenar aparentemente, no ese aparente, ese vacío real, llenarlo aparentemente, y cuando no está ese personaje o esa cosa, sentimos tristeza. Entonces esa nos recuerda, primero nos hace ir al interior y nos recuerda que hay un vacío existencial que no se va a llenar con nada de afuera y nos motiva a generar los elementos de completarnos desde el interior. Que no, fíjense que nos enseñaron que éramos media naranja. Cuando no somos media naranja, somos una naranja completa, o medio limón, o medio papaya o piña, lo que ustedes quieran. Somos completos. Y vayamos a lo segundo. Si yo siento tristeza, entonces puedo mirarme y mirar esa sensación de vacío y seguir, porque la mente tiene una función maravillosa en la vida. La mente está estructurada para avanzar. Por eso las personas que utilizan la mente investigan, desarrollan, alcanzan, y eso es lo que uno tiene que hacer. La tristeza es la puerta de entrada al mundo interior a autoindagarse. Ahora, ¿es la única puerta? No, yo me puedo autoindagar desde cualquier estado emocional. Solo quiero decir, esta es una funcionalidad hacia el mundo interior. Entonces, primero, la tristeza no es un sentimiento triste, es una emoción que me lleva, emovere hacia el interior para conocerme y reconocer mi vacío y mi completud al mismo tiempo. En el sentido que yo no necesite a nadie, me siento completo. Pero cuando necesito a alguien o algo para estar bien, pues me siento vacío y ahí viene mi tristeza. Esto me falta, porque cuando uno está triste, uno dice, esto me falta. De hecho, lo más sencillo, me falta consuelo. Ay, venga, no llore. Y ya se le quitaron la tristeza. La tristeza me hace reconocer que no estoy completo, que me falta algo, pero si yo sigo y la uso como una autoindagación y sigo profundizando en la tristeza, los que hemos tenido tristeza, que somos todos los seres humanos, y nos permitimos sentir, nos damos cuenta que ese vacío es una realidad donde no estamos separados, sino unidos a todo. Así funciona. Entonces, la tristeza no es un sentimiento triste, la tristeza es una emoción que me lleva, tiene la funcionalidad de mirar mi interior, ver lo que yo considero que me falta, pero reconocer al final de todos que no necesito nada ni nadie para sanar esa tristeza y que como es un vacío interior lo puedo llenar desde el interior. Si sigo la tristeza, si la rechazo o si me lamento de mi tristeza, lo que hago es que la justifico y la fortalezco. Pero ¿cómo no voy a estar triste si me falta alguien? Estoy ratificando la idea que tengo de carencia. Pero si yo sigo sintiendo la tristeza y avanzo con ella, no me detengo en justificarme o en rechazarla, sino en usarla, esa es la funcionalidad, llegaría. Y ahí vienen los momentos de Jesús, del Buda, de grandes seres que han tenido el uso de estas emociones para entrar a la profundidad. Entonces la funcionalidad de la emoción nos la dieron para eso, para conocernos a nosotros mismos. Cuando no queremos vernos y queremos llenar con aspectos externos, siempre mantendremos la tristeza. No hay que eliminar las carencias. Aquí pregunta Mallory, ¿cómo eliminar las carencias? No hay que eliminarlas. O sea, eso es como en mi época, cuando yo estaba chiquito, había una publicidad de la Organización Mundial de la Salud o algo parecido que decía, a los tugurios, no los mejores, destrúyelos. Las carencias no se tienen que eliminar. Lo que pasa es que no hay que construir la idea de que nos faltan cosas para estar bien. Esa es una idea social, política, económica, religiosa. Seré feliz cuando me muera, llegaré al cielo. Estaré feliz cuando me case y seré alguien, eso es social, cuando consiga dinero, ascenso. Entonces, parto de una idea de que me falta algo y siempre construyo sobre eso. Entonces, quiero eliminar mis carencias llenándolo de cosas que tampoco nunca me las llenan, porque el vacío es interior. Entonces, lo que hay que hacer es ir al interior,
y reconocer desde la tristeza, paradójicamente, que es una ilusión, que es una creencia estructurada sobre una base hipotética de carencia, pero que no es real, que es simplemente una hipótesis, porque nosotros no queremos entrar en ese mundo de la carencia porque consideramos que es mala, pero cuando la vemos, definitivamente nos damos cuenta que es una ilusión. ¿Qué hago si creo que mi novio está con otra persona? Yo no sabría qué contestar a eso, porque si tú crees que tu novio está con otra persona y lo quieres documentar, bien, pero atente a lo que tú misma estás documentando, que es, está con otra persona. Tú quieres, y la pregunta es, ¿tú quieres estar con una persona que esté con otra persona más? Esa es la pregunta importante, porque hoy hay el poliamor y miles de cosas que la gente acepta, otros no, eso es una decisión entre ustedes, pero definitivamente si tú quieres averiguar algo, tienes que estar dispuesto a lo que encuentres. La gente a veces quiere averiguar cosas, pero no está dispuesto a lo que encuentre. Entonces es importante saber que lo que uno va a averiguar debe estar dispuesto a actuar en consecuencia de lo que encuentre. Hoy vi un Bueno, artículo, estaba en Brasil, creo, si no me equivoco, de una persona con 9 esposas. Y yo, sorprendente. sí, sorprendente, desde cualquier punto de vista. Bueno, entonces, el estar desconectado, yo sería la primera causa de tristeza. Yo creo que la sensación de estar desconectado de la vida, cualquiera de sus manifestaciones, para algunos es filosófico, otros religioso, otros existencial. El niño empieza a experimentar la tristeza cuando se separa de su fuente de origen, la madre, en otros de la fuente de origen del bienestar, la pareja, el dinero, lo que sea. Tenemos que entender que la tristeza lo que nos hace es ir otra vez al interior para reencontrarnos con la fuente que hay en el interior, la fuente de la creación. Vamos a hablar del miedo. El temor no es una emoción tampoco negativa, es una emoción maravillosa, nos la dieron para algo fundamental y es que nosotros tuviéramos acceso a que nuestra integridad estuviera en equilibrio. ¿Qué significa nuestra integridad? Con lo que yo me identifico. Si yo estoy de acuerdo o no con lo que creo o no creo, eso al temor no le importa. El temor no me lo dieron como colombiano. Cuando uno va a otro país y escucha personas que hablan otro idioma y no entiende nada, y usan unos y uno no entiende absolutamente nada. Esto es bien interesante porque nos damos cuenta que el lenguaje no lo inventamos los humanos, como las creencias no lo inventamos los humanos, pero las emociones no las inventamos los humanos. La interpretación sí, pero no la emoción. La emoción viene en nuestro software, en nuestro disco duro también, nuestro hardware, vienen unos apps que vienen integrados con la historia de nuestra creación biológica y es importante reconocer la utilidad que tienen. Vayamos entonces al temor. Cuando mi integridad está amenazada, mi cuerpo responde con temor. ¿Y cómo responde con temor? Esto es muy bello. El cuerpo con temor se prepara para luchar o huir. Eso es. Mi cuerpo necesita estar con toda su capacidad para enfrentar algo que está afectando su integridad. Pero el tema es que mi integridad yo la desplazo a lo que me identifico. Mi candidato político, mi líder religioso, mi equipo de fútbol, mis hijos, mi negocio, mi ciudad, todo lo que sea mí, activa esto en el cerebro, esto, yo les dije que no les iba a hablar, pero digamos hay una zona que se llama la amígdala, que apenas haya lo que está afectando la integridad, se mete por ahí, va a la memoria, por ahí que se llama el hipocampo, se va por otro lado que es el mesencéfalo, integra, se mete por muchos lados, luego el temor involucra muchas cosas. ¿Es malo el temor? No. ¿Es útil? Sí, si tú puedes usar eso en el momento que corresponde. ¿Cuándo no es saludable y cuándo se vuelve tóxico? ¿Cuándo no es funcional? Cuando tú le das el valor a algo que no está ocurriendo de activar ese mecanismo. ¿Me explico? Temo por lo que va a ocurrir mañana. ¿Está ocurriendo ahorita? No. ¿Estás temiendo algo que no está existiendo? Sí. ¿Y tu cuerpo está reaccionando cómo? Tu cuerpo reacciona, vamos a hablar de eso la siguiente vez, orgánicamente en el momento en que lo estás sintiendo. Él no sabe qué va a ocurrir mañana porque tú estás sufriendo por el encuentro con esa persona, por eso que vas a vivir ese examen, por esa condición que va a ocurrir en 2 meses, 2 años, 2 días, no lo sé, o que ocurrió hace 20 días, no importa. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del temor? Que tú actives todos tus mecanismos que tienes para mantenerte íntegro, para poder afrontar de la mejor manera eso que amenaza tu integridad. Y lo vamos a decir de una manera fácil.
Uno está caminando por una avenida distraído y de pronto un carro le pita, le hace ¡pa! Una bocina. Y uno se da cuenta que ese carro está a una distancia y es el temor el que te hace tener, mucho antes de que puedas pensar, ya te has movido, has saltado, has actuado y hace cosas maravillosas. Por ejemplo, el temor te hace que los sentidos se vuelvan tunelizados en gran parte. Por ejemplo, la vista. Eso tiene que ver con unas áreas del cerebro que se integran en la vía visual. Antes de llegar aquí a la parte posterior del occipital y después de pasar de la retina, se integra con áreas emocionales. Entonces, si tú tienes miedo, los ojos se tunelizan. ¿Y eso qué significa? Que tú ves más fácilmente algo puntual. Pero eso no solo pasa con los ojos. Se te ponen los pelos de punta, la piel está más sensible. Se te pone el oído súper agudo, tú tienes miedo, empiezas a oír el ruido de la habitación de al lado, ¿será que esa persona va a entrar? Y además eres capaz de discernir el ruido, ¿eso es los pasos? ¿Sí? ¿Será una persona? Y cuando no estás con miedo, no tienes esa capacidad de especificar. Y ese olor, eso, uy, es gas, uy, aquí, uy, nos vamos a... Eso te lo da el temor, en absoluto es malo. Y puedes ver dónde es la salida si estás en un incendio gracias al temor, porque el temor te tuneliza, entonces ves más así, ves más enfocado en eso, dónde está la salida para llegar al sitio donde saltas para salvar la vida, que viene alguien a atropellarte, o que pasa lo que pasa tú. No sé cómo reaccioné. Fue maravilloso. Miren, está un ritual para solsticio de verano. Yo hablando aquí del miedo, de estas cosas, sí. Ya sé feliz, hoy es 21, eso es, ya pasó además, fue esta mañana. Hora colombiana en la madrugada, como hacia las 4 o 13 de la mañana. Así que ya pasó, ya somos felices en cada momento que queramos. Y el temor tiene una función esencial. Te lo da la biología para que tú sobrevivas. ¿Cuál es el problema? Que tú te imaginas cosas. Hay quien dice que el temor es la memoria del dolor. Tú te imaginas cosas que no están ocurriendo, le das el valor de que ocurren y tu cuerpo tiene que experimentarlas. Entonces tu cuerpo le da taquicardia, tu cuerpo se eriza, tu cuerpo genera tensiones musculares, tu cuerpo se prepara para luchar, para huir, para saltar, para sobrevivir. Y estás sentado en tu cuarto esperando que pase algo que no ha pasado. O estás montado en la silla del médico, lo que sea, y no es otra cosa que preguntarte. A mí me gusta hablar con la imaginación. Les dije que la funcionalidad, por eso, tú tienes una capacidad y es tu cerebro piensa, tú no eres tu cerebro, pero lo usas. Cuando tú crees que eres el cerebro, no tienes otra opción. Tu cerebro piensa, tu corazón, nadie dice yo lato, no, mi corazón late. Alguien dice yo respiro, ahí sí hay más conciencia. Y de los demás órganos funcionan por su cuenta, ¿sí? Mi intestino se movió, intestino. Uno debe hacer lo mismo con el cerebro pensó, ya está, y no pasa nada. Entonces, cuando uno tiene miedo, porque se identifica por su hijo, por su esposa, por su equipo de fútbol, por su religión, por su política, por lo que quiera, empieza a generar una respuesta que puede ser de 4 tipos, funcionalmente, porque el miedo tiene una funcionalidad. Huyo, afronto, me rindo y hasta me paralizo. Porque el temor te da mucha fuerza a tu cuerpo para que puedas luchar o huir. Por eso la gente con temor se vuelve más violenta. Por eso las personas que están llenas de armas son más miedosas, porque están llenas de temor y tienen que defenderse. Los grandes, digamos, luchadores y todo no usan armas porque no tienen, además hay que decir, para el cerebro tiene dualidades en las emociones que son fácilmente reconocidas, la tristeza y la alegría, en fin. En este caso, en el temor, es la confianza. Entonces, o yo temo o yo confío. Si yo confío, no temo, si no, yo temo, no confío. Así, entonces, confiar o temor. Es muy fácil entender esto. Mi cerebro nos va a manifestar las 2 opciones. Yo voy a escoger. ¿Decido confiar o decido temer? Ustedes dirán, no, yo no puedo. No, a ver. La primera expresión biológica del temor es súper saludable, te hará actuar cuando toque.
La siguiente es tu interpretación y podrás perpetuarlo o podrás transformarlo. ¿Cómo lo transformas? Dialoga con esto que está ocurriendo. Entonces lo primero es ubícate. ¿Esto que está ocurriendo es real o es mi imaginación? Ok. Para algo que no esté ocurriendo, no importa lo que vaya a pasar. Supongamos, y esto es muy importante, es importante preocuparse u ocuparse. El temor te lleva, el biológico, esto es bien interesante diferenciarlo, el biológico funcionalmente te lleva a ocuparte, el psicológico a preocuparte. O sea, esto es una cuestión que es muy diferente. A ocuparte, tú solucionas. Vamos a poner un ejemplo. Uno dice, ¿será que va a llover y se van a mojar los muebles? ¡Pucha, está lloviendo! Entonces uno sale y mueve los muebles y los mete. Eso es ocuparse. Preocuparse será y qué va a pasar y si mañana llueve y si pasado mañana llueve y si va a ocurrir. Si me ocupo, uso el temor. Si me preocupo, el temor me domina a mí. Y esto es tan simple. Con cualquiera de las condiciones. El temor a las alturas, en realidad no es un temor a las alturas, porque estar en las alturas, si tú miras y dices, me puedo caer, tu temor te está diciendo es, date cuenta de que te puedes caer. Tu interpretación te dice, y me puedo caer y me caigo y me mato, y entonces ahí es el miedo. Es un miedo a lo que pueda pasar estando en las alturas. Yo sé que suena igual, pero no, para tu cerebro no es lo mismo. Para tu cerebro la interpretación que tú le das es, me voy a matar. La interpretación que te dice el cerebro a través de todos los sentidos, hay varios sentidos, el visual que está viendo, el cuanto oyes algo, y algo que está el interoceptivo y está el propioceptivo, en fin, partes de tus sistemas de sentidos te dice, está en el borde, ponga atención, y tu imaginación te dice, me voy. Entonces ahí la diferencia está no en lo que te está diciendo el miedo, sino en lo que tú estás haciendo con lo que te dice el miedo. Y si el miedo te dice, te vas a caer, tú te vas a agarrar y eso te salvará la vida. De hecho, uno se va a caer y se agarra. Eso significa que el miedo te permitió actuar. Yo quiero que no le teman al miedo. Es más, cuando uno tiene miedo, se tiene que sentir el miedo porque el miedo no le tiene miedo al miedo. Siempre el miedo, Krishnamurti lo decía muy bonito, esto es muy bello porque Krishnamurti hablaba de estas cosas desde su experiencia personal, no desde la neurociencia. Luego él se juntó con otros personajes, incluso con unos físicos muy interesantes. Y luego muchas personas han investigado cosas que él dijo en su momento que no tenían ninguna validez neurológica. Y hoy en día lo vemos que sí. Hay personajes que han llegado a demostrar cosas bellísimas de esa manera, pero sin Daniel Goleman, por ejemplo, en fin, muchos han ido a investigar más. Hay una aquí en las redes, Nazaret Castellanos, excelente, una neurocientífica, pero lo más bonito que tiene es que si yo tengo temor y me doy cuenta que tengo temor y lo siento, lo que decía Krishnamurti es jamás lo relaciones con algo o alguien, porque entonces tú le das temor a tu pareja que te va a golpear y resulta que ese temor hacia esa persona te incapacita. En cambio, tú sientes el temor y lo usas. Esa es la diferencia fundamental entre un valiente y un cobarde. El cobarde pone el temor con relación a allá afuera y se incapacita, el cobarde. El valiente siente el temor y lo usa. Para poner un ejemplo fundamental, es un torero. Un torero siente temor, bien, pero él sale y torea. No es que no tenga temor, pero él usa el temor para hacer lo que va a hacer, que es enfrentar al animal. Estén de acuerdo, no estén de acuerdo, es simplemente para manifestar lo que hace con el temor. A mí me encanta, por ejemplo, Usain Bolt o también Caterina Ibargüen en Colombia, para los que no la conocen, pero Usain Bolt es más conocido. Son deportistas que lograron éxitos, ganaron medallas de oro y todo. Y uno los ve antes de las competencias, saludando, moviéndose y todo. Ustedes dirán, ¿no tienen miedo? Claro que tienen miedo, pero están usando el miedo. Y cuando uno lo usa, lo siente y le permite usarlo, genera confianza porque es lo que el cerebro produce. Mientras que si yo no quiero sentir miedo, no quiero sentir miedo, voy a estar tranquilo, no quiero sentir miedo. ¿Cómo hago para no sentir miedo? No funciona, siente el miedo. Siente el miedo y cuando lo sientes y ya no lo haces con referencia al perder el dinero, a la pareja, a nadie, a lo que vaya a pasar y te quedas sintiendo, vas a poder empezar a usarlo. Giorgio Nardone es un excelente profesional también, por supuesto. Y aquí hay personas maravillosas. María Andrea, por ejemplo, es una médica, es una psicóloga que lo sigue.
y que tiene Giorgio Nardone, y hay otros autores, muchos en las redes que nos enseñan cosas maravillosas del miedo. Giorgio Nardone lo que hace con el temor, una de sus hipótesis que tiene, que es muy bonita, se llama psicoterapia breve estratégica, es que él coge el temor y lo vuelve de tal manera que no tiene sentido, hiper, lo vuelve tan grande, pues, y si pasara, 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 ¿qué? Y si pasara, ¿qué? Hasta que llega un momento en que lo pierde. Es otra estrategia, también es totalmente válida. No quiero decir, en este caso, que haya algo mejor o peor. Lo que quiero decir es la funcionalidad. Si tú puedes usar tu miedo y lo vuelves tan grande que se diluye, como si coges un contaminante como el monóxido de carbono y lo pones en el aire y se diluye, que después ya pierde su fuerza. Soy una persona muy miedosa. Eso, por ejemplo, catalogarse como una persona muy miedosa es darle poder al miedo. Yo quisiera, sería más bonito decir soy el miedo y voy a sentirlo. Y como soy el miedo, lo siento, ya no habrá problema porque el miedo no le tiene miedo al miedo. En cambio, cuando soy una persona y tiene miedo, ese miedo es algo externo que lo tiene a esa persona. En cambio, cuando yo soy eso, se acaba. Creo que funciona con palabras difíciles. No hay que luchar, no hay que luchar. No es una cuestión de lucha contra el miedo. Yo lo que les estoy contando no es qué hacer con el miedo, sino para qué existe el miedo. Esa era la idea de la funcionalidad. Y queremos acabar con él. No acabemos con el miedo que les acabo de decir que te hace salir y sobrevivir, que te hace reconocer, que te hace distinguir, que te hace actuar sin necesidad de pensar. ¿Por qué queremos acabar con algo que es útil? Más bien aprendámoslo a usar. Esa es toda la diferencia. Queremos acabar con algo que nos da la fuerza. Si yo uso el miedo, me vuelvo fuerte. La diferencia entre el temor y el coraje es que cuando no uso el coraje, uso el temor. También hablaba en la confianza. En el cuerpo, el temor se convierte en coraje, en la mente se vuelve y en el cerebro se vuelve en confianza. En la espiritualidad se vuelve amor. No es malo, es que no lo sabemos usar. Para eso hay que reconocer que es útil cuando lo sé usar y para poderlo usar tengo que sentirlo. Pero todo el mundo dice, ¿cómo me quito el miedo? Acaba esto y vuelve y pregunta, ¿y cómo me quito el miedo? Yo llevo años y no quiere decir que yo no sienta miedo, claro, pero si lo siento, lo siento. Y lo mismo pasa, vamos a la rabia, porque nos va a acabar el tiempo y no hablamos de ninguna más. Por lo menos hablemos de la rabia. Listo, porque un par de preguntas aquí Bueno, que- cada emoción tiene una función. Entonces, la función de la rabia es encontrarse con la fuerza que tenemos para actuar. Esto es bien interesante. En el temor estamos cuidando, en la tristeza estamos conociendo y en la rabia estamos encontrando la fuerza. Si la usamos conscientemente, podemos ser asertivos. A la gente no le gusta tener rabia porque es malo, no. La gente no sabe usar la rabia y se la usa en su contra, se tensiona. O la gente la usa en contra de otros, se vuelve agresivo y destructivo. El tema es que nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a tapar, por un lado, las emociones y otros a intelectualizarlas. No funciona así. Yo veo que todo el día le decimos no tengas, no tengas, no sientas, no hagas, no, más bien siente y usa conscientemente. La diferencia entre una persona consciente y todos esos líderes espirituales que hay de verdad en el mundo han logrado interiorizar e integrar lo que sienten a tal grado que lo pueden usar. No es, y esto es muy importante, no es que no sientan esas emociones. El Dalai Lama y todos estos personajes, Krishnamurti, no es que no sintiera emociones, porque él sentía miedo físico, seguro, si se estuviera cayendo en un avión así de picada sentiría miedo, pero no dejaría que ese miedo cambiara su experiencia, sino que él viviría la experiencia con el miedo, se convertiría uno con el miedo y el miedo dejaría de ser un referente hacia algo y desaparecería, porque no sería necesario, mientras fuera necesario seguiría existiendo. Lo que digo, la naturaleza, lo quiero poner de este lenguaje, nos da una energía para usar. Si no la usamos, nos la va a seguir mostrando para que la podamos usar, porque no tiene esa lógica humana, que la lógica humana es una lógica famosa del libre albedrío, que es muy distinta a la de la naturaleza, pero puede ir a favor de la naturaleza. Entonces la rabia me hace reconocer que soy fuerte. Si siento el miedo y siento la rabia, la puedo usar. No quiero decir para romperle la cara a otro ni para asesinar a nadie, no, esa no es la función, es la fortaleza como capacidad.
todas las emociones, y la rabia además es un movimiento, así como el temor me lleva toda la energía al cuerpo para poder sobrevivir, y la tristeza me lleva al interior para reconocerme, volverme a conocer, la mil y unas noches que lo tenga que hacer, no importa. La rabia me da la fortaleza para que yo me mueva, y además es una fuerza que me hace ir hacia adelante, con todas las ganas, pero no para embestir y destruir, y para que lo vean inanimado en todos los animales que van a cazar utilizan esa fuerza, pero también para rescatar la usamos. Nosotros podemos utilizarla de una manera asertiva, totalmente creativa, porque es una fuerza. Para mí, para que me entiendan otros, es un recurso. A mí me gusta usar las emociones como recursos. Tengo un recurso que me hace conocerme, voy a conocerme. Es como tengo una app que me permite ver el mundo interior. Bienvenido, ¿cómo se llama? Tristeza. Ah, tengo una app que me permite cuidarme. ¿Cómo se llama? Temor. Ah, bueno, venga a ver. Tengo otra que me permite saber mi fortaleza. Ay, ¿cómo se llama? Rabia. Ah, venga, la conozco. Eso es lo que nos está diciendo cada emoción. Si yo soy consciente de eso, me doy cuenta que la tengo y la experimento, puedo hacer uso de ella. Si no la quiero sentir o creo, y esto es lo más importante de todo lo que he dicho, que es por causa ajena a mí, entonces perdí el control. Es que a mí rabia me da mi esposo, me da rabia mi hijo, me da rabia mi, no sé qué, esa persona. No, eso no es cierto. La rabia la generas tú. Sí, hubo una primera exteriorización con respecto a algo, pero luego eres tú el que la sigue generando. El primer impacto ocurrió, pero las siguientes 200, 500, 1000 veces son tuyas. Y eres tú el que la puede cambiar. No tiene nada que ver esa persona. Porque además tú puedes matar a alguien que odias para usarlo de la rabia, pero con eso no matas el odio con el que matas. La clave es que tú puedas sentir tan plenamente la emoción que la puedas usar conscientemente. Y eso es un proceso que dura toda la vida, pero es una maravilla porque cada vez aprendes a hacerlo más consciente. ¿Cuándo va a parar esto? Nunca. Así es que sentir es la clave de la existencia. Venimos a la Tierra a sentir y nos educan para interpretar lo que sentimos, para calificar de bueno o malo. Eso está bien, eso está mal. Eso ocurre de esa manera o eso ocurre de una manera inadecuada. Estos son solamente condicionamientos sociales que están radicados de acuerdo a una cultura, a una filosofía, a un grupo ideológico dominante. Pero no son realidades. En cambio, tus emociones son reales porque están en tu cuerpo, que es una realidad tangible. Y las vives tú, y esto es muy importante entender. Les decía la vez pasada que a otro investigador se los citaba, que él se puso a investigar los señores de Papuguinea que están viviendo en una tribu aborigen, y por otro lado se puso a mirar los ejecutivos de Harvard y los ejecutivos de Wall Street, perdón, y se puso a investigar estas cosas y se dio cuenta que las emociones primarias eran iguales que las de intensamente de Walt Disney, que son la rabia, la tristeza, el asco, que no la hemos nombrado, pero el asco tiene una función maravillosa, la diré en un minuto y te emociona nuestro GPS, sí, exacto, así podríamos verlo. Es un recurso maravilloso, si la podemos utilizar. Si nos dejamos usar por ellas tampoco, es el que se desboca. Platón lo decía más fácil, se los conté la semana pasada. Platón decía que era el caballo que llevaba la carreta. Si el caballo que lleva la carreta es útil, claro, si yo lo freno, no funciona, y si se desboca, se destruye. Entonces hay que permitir conocerlo y guiarlo, guiar esas emociones. Ah, sí, Paul Ekman, no nombré el personaje, gracias. Paul Ekman es el que dice esto de las emociones de Papua Guinea. La ansiedad es una emoción compuesta, la ansiedad tiene temor y tristeza, y en sí mismo tiene una función, sí, claro, cada uno tiene una función, y la ansiedad tiene la función de prepararte psicobiológicamente para algo que es importante. El asco tiene una función de que tú tomes distancia de lo que te pueda hacer daño. Por eso la mujer en el primer trimestre del embarazo sufre de asco y tiene náuseas. Las náuseas del embarazo tienen una función biológica. Hablábamos hace 15 días de que las lágrimas tienen unas funciones biológicas. El asco tiene una función biológica de que la madre pueda discernir qué alimentos pueden ser tóxicos potencialmente para el bebé. Y por eso le dan náuseas con cantidades de alimentos. Esa es la función biológica de las náuseas. Todo tiene una funcionalidad. Bueno, ¿qué preguntas hay? Porque ya se nos acabó el tiempo. Claro, bueno, hagamos unas dos preguntas. Las personas que dicen que no pueden llorar, pero se sienten tristes, ¿qué ejercicio me das para remover y conectar?
Bien, yo creo que lo primero, esencial es no siempre hay que llorar para manifestar la tristeza. Entonces, quítate la idea de que si no lloras está. Pero sí es importante expresar la tristeza, que es una manera, porque hablamos que las dimensiones son cuatro. Entonces, mira qué sientes y permítete sentirlo. Generalmente las personas que no lloran la tristeza es porque no se permiten sentir la tristeza, porque sienten que no debían sentirla, porque es malo, porque no es correcta, porque ojalá no la tuvieran. Si tú no quieres llorar, pasarán o terminas llorando cada vez que no quieras o terminas inhibiendo una respuesta natural, porque el llanto también es natural. Entonces, permítete sentir lo que estás sintiendo, esa es la dimensión, y permítete expresarlo de diferentes maneras. Y las cuatro dimensiones de la expresión, vamos a decirlas de una vez, puede que no lleguemos algún día a hablar de ellas, pero las podemos decir. Una es la palabra, otra es el cuerpo, otra es el arte y otro es lo transpersonal. Eso significa que uno puede expresar eso a través de la palabra. Entonces cuenta un cuento, mira, me siento triste y le cuenta el cuento a una persona, pues su cuento, lo que está sintiendo. La otra es con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace posturas. Hay un método, hay un personaje que se llama David Berceli. Él creó una estrategia que se llama el TRE, Trauma Release Exercise, ejercicios de resolución de trauma. Él es australiano y él pone a las personas en unas posturas cualquiera tensas, donde la persona libera emociones contenidas en el cuerpo. Eso es una tensión sobre el psoas, en fin, eso tiene toda una documentación muy bella. Y es la forma de liberar esas emociones que están ahí atascadas. Entonces, permítete usar el cuerpo. Pon posturas extrañas. El yoga o la ciencia del yoga con las asanas, que son posturas corporales, tiene esa capacidad. La otra forma de hacerlo es artística. Canciones, poesía, danza, las expresiones emocionales en el arte son bellísimas. Y la transpersonal, a veces estamos tan tristes, sentimos la tristeza y luego consolamos a alguien, o sea, más allá de mí mismo, es otra manera de hacerlo. Pero permítete sentirla, no sientas que está mal no hacerlo, pero exprésala en cualquiera de estas dimensiones. ¿Cómo se Y llama el señor? ¿Cuál señor? David Berceli, ¿será? ¿Qué nombre? bueno, doctor, una pregunta para cerrar. Tengo un pensamiento negativo clavado en mi cabeza. Quiero eliminarlo, eh, pero practico que pronto no logro ver la pregunta completa. Pero siempre está ahí. Hoy es el Día Mundial del Yoga, sí, el 21 de junio, el mismo día del solsticio en el mundo. Es un yoga, además el Hatha Yoga, que es como el más básico. Ha y Ta significan sol y luna. Es un símbolo muy bonito el yoga, la ciencia de la unión. Eh, entonces, si yo tengo una creencia totalmente permanente en mi cerebro, recordemos que lo que nosotros hacemos con los pensamientos es que los estamos reafirmando porque los pensamientos vienen de la memoria. O sea, tu cerebro piensa, no tú piensas, es tu cerebro el que piensa y tú validas como cierto. Hay que aprender a tomar una distancia con el pensamiento. Y hay formas de interactuar. Hay dos formas, una primaria y luego una secundaria. La primaria es aprender a interactuar consciente, porque interactúas con el inconsciente. No dicho, todos interactuamos con los pensamientos porque creemos que son verdad. La primera es interactuar conscientemente y luego dejar de interactuar, que eso ya requiere más experiencia. Entonces, como tú estás tratando de quitarte el pensamiento, lo que tú detestas más te apestas. Entre tú más trates de rechazar una experiencia, más la vas a recordar. Yo te digo, no pienses en un teléfono rojo, no pienses en un teléfono rojo, no pienses en un teléfono rojo y vas a pensar en un teléfono rojo porque no quieres pensarlo. Entonces, lo primero es, a mí me gusta pixelar, hay muchas estrategias, pero hay una que es súper sencilla. Mira el pensamiento y permite que ese pensamiento se convierta en algo que tú puedas utilizar. Eso se llama la técnica del gato con botas. Vamos a usarla de dos maneras distintas, que es muy fácil. El gato con botas es el sapiente gato, él va a un sitio donde está el ogro, no Shrek, pero es otro ogro, el de la cuenta, el de la tira cómica, el de la fábula, y él se acerca y le dice que se puede convertir en algo, y él dice que sí, y se convierte en un león, y el gato pues no puede hacer nada con un león, pero se puede convertir en algo chiquito, y dice que sí, y se convierte en un ratón, y se lo come. ¿Por qué un gato se come un ratón? Entonces el cuento es muy simbólico, pero él hace una cosa muy bella. Logra a esta información que no puede controlar, la convierte en algo que sí puede controlar. Entonces se puede hacer de dos maneras.
o la conviertes en algo que tú puedas procesar, y a mí me gusta, por ejemplo, utilizar esa imagen la conviertes en, digamos, esa imagen horrorosa del pensamiento. No la dejes en palabras, que tú las palabras te quedas enredada ahí. Conviértela en algo artístico, así sea feo, conviértela en un bollo, en lo que quieras, horrible, no sé. Pero luego usa tu imaginación y la cambias. La pintas, la transformas, la decoras, la vuelves arte y juega con eso. Cada vez que venga esa imagen, y la memoria es el último recuerdo, tu cerebro lo va a recordar. A mí me gusta pixelarla, que es lo que yo hago. Lo que veo, lo veo la imagen, la veo y luego la pixelo hasta que se diluye y la convierto en otra escena y la dejo en mi mente. ¿Para eso requieres experiencia? No, requieres es hacerlo. Requieres 3 veces hacerlo por una de la otra, hasta que llega un momento en que sea suficiente. No intentes controlarla, no podrás, porque te estás tratando de controlar a ti mismo y no podrás. Hay una naturaleza del pensamiento de pensar como de tú tratas de no respirar y vas a respirar. Entonces, hazlo de una manera más sencilla. Obsérvala y empieza a generar una imagen equivalente. Vuélvela en una imagen, vuélvela en una imagen, conviértela en una imagen. Esto es lo que te digo que es lo primero y es interactuar con ella conscientemente, no inconscientemente cuando crees que es verdad, conscientemente porque interactúas y la transformas y la vuelves algo útil. La segunda es llegar a un momento en que no interactúes, viene el pensamiento y el siguiente, next, 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 y no le paras bolas. Así es, Doc. El tema está súper interesante. Entonces, recordémosle a la gente cuál va a ser el tema dentro de 8 días. Las emociones en lo... No. Sí, como es que las emociones tienen 4 dimensiones. Y no le hemos dado, aunque esto es más, estábamos hablando de lo masculino, pero bueno, terminamos haciéndolo en general, aunque lo masculino está, porque las emociones los humanos las hemos diferenciado culturalmente y las mujeres las sienten más, los hombres menos, pero igual estamos hablando de para qué funcionan y nos sirve mucho a los hombres también. Funcionan de acuerdo a cada uno. Y la siguiente vez, ¿qué hacen en nuestro cuerpo esas emociones? ¿Qué hacen? No para qué están hechas, que ya lo vimos, un poquito por lo menos, sino qué hacen en nuestro cuerpo. Y por eso es que nos da taquicardia y por eso nos da sensaciones distintas. Nos vemos entonces. Claro que sí, Doc. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Ese tema, dándole prioridad a todos los hombres de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestra familia, para que puedan disfrutar de la importancia de lo que es conocer las emociones y los sentimientos.